¿Qué se está haciendo? ¿Qué hace la salud pública actualmente en los países para contrarrestar esto? El Perú ya tiene vacunas para pacientes humanos para prevención de cáncer de cuello uterino y de taquito, la prevención del cáncer por papilomavirus que puede darse en enfermedad. Programa de vacunación para prevención de cáncer de cuello uterino. El MINSA es el mejor programa de vacunación que tiene a nivel de toda Sudamérica. MINSA Perú. El cáncer de la laringe está relacionado con papilomavirus el 16. Es importante mencionar, sin embargo, que las infecciones de papilomavirus desaparecen por sí solas en autolimitante. En los niños se ve mucho papilomavirus. ¿Por qué? Porque la costumbre de los niños, por lo menos de nuestra región, no se ven mucho en otras regiones, es que van a la lonchera y se comparten la lonchera. De la boca, pero pasa la boca. Entonces, si hay un niño que tiene papiloma, ¿qué pasó? Entonces, es como los piojos. La pediculosis entra y un niño viene a un salón de clases con piojos, termina todo, hasta la profesora. Tenemos también agentes químicos. Los agentes químicos que vemos nosotros en la práctica diaria es los pintores de carros. Los pintores de carros, por ejemplo, es una enfermedad ocupacional que tenga cáncer de laringe. ¿Por qué? Porque no usan protectores respiratorios. Radioterapia previa. En la década del 50, cuando aparece la radioterapia era la panacea porque curaba todo. ¿Qué hacían los homosexuales en aquella época? No querían tener barba, entonces se sometían a radiaciones, eliminaban el pelo, pero 20 o 30 años después terminaron con cáncer de glándulas salivales o con cáncer epidermoides en la zona donde fueron tratados por radioterapia. Entonces, finales de la década del 60 empieza a limitarse la atención de la radioterapia a casos exclusivamente de cáncer. Ya no será ninguna otra utilización. Traumatismo crónico también te da cáncer. No solamente los traumatismos, sino las quemaduras. He visto cánceres, por ejemplo, en personas que se quemaron el cuero cabelludo, se tomó una cicatriz y después de 20 o 30 años desarrollan cáncer epidermoide en la misma ciudad. Y los casos que vemos en nuestra sierra, en la sierra, ¿qué cosas hace la gente? A los 14 años, 15 años a las chicas le sacan todos los dientes para que usen plancha con dientes de oro. Afortunadamente esas costumbres están ya pasando y ya se está empezando a mejorar los dientes, pero a las chicas principalmente le quitaban todos los dientes para que usen una prótesis con dientes de oro. Esa cantidad de años que tenía esa prótesis causa un traumatismo crónico y por lo tanto también puede ser causa de la producción de cáncer por prótesis. La exposición al sol está de más de decírselo, objeto de ahí, objeto de campañas nacionales, el día lunar, etc. Que el sol, con la capa de ozono más delgada que han encontrado ustedes, que ha sido esta capa de ozono destruida por la misma actividad del hombre, entonces el sol quema ahora mucho más que antes, y por lo tanto produce más casos de cáncer. ¿Y quiénes son las personas más expuestas? Son las personas de piel normal. Las alteraciones genéticas que van a hacer que la persona tenga mayor predisposición de otras al cáncer, tenemos dos tipos de genes que son importantes que ustedes conozcan: los oncogenes y los genes supresores del cerebro. No quiero que se aprendan cuáles son los oncogenes y cuáles son los genes supresores, sino simplemente por cultura de usted conocer los genes supresores y los oncogenes. Ambos están en equilibrio. Cuando ocurre ese desequilibrio, ocurre lo que les mencioné en un momento en la etiología del cáncer, que empiezan a proliferar las células y por lo tanto formarse tumores. De ahí pasamos a ver lo que son las lesiones premalignas.
Las tres malignas son de dos tipos, son la leucoplasia y la eritroplasia. La leucoplasia son lesiones de color blanco que se dan principalmente en las mucosas orales. Y la eritroplasia son lesiones rojas. ¿Han visto ustedes leucoplasias? Leucoplasia villosa oral. Sí. ¿En directo? No. Puede ser una persona que fuma, un anciano, una persona que tiene la prótesis que está rozando, se puede formar leucoplasia. Una persona que tiene hipovitaminosis que forma leucoplasia. Fujimori, él empezó con la leucoplasia. La leucoplasia, si no se trata adecuadamente, puede terminar en cáncer y ese cáncer se lleva muy rápidamente a la persona. Por eso Fujimori, no se tiene nueva operación en hecho la sexta, creo. Vuelve a aparecer y vuelven a sacar. El cáncer, vamos a ver ahora los casos de cáncer. El más severo y el más grave es el epidermoide. Vamos a ver sobre el epidermoide algo más, no de la lámina, sino algo que ustedes deben aprender. El cáncer epidermoide está más circunscrito a la dermis de la piel. Y el cáncer vasocelular está en la parte más superficial. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si los dos son cánceres de piel, el cáncer epidermoide es el que se profundiza con más facilidad, el que hace metástasis por vía linfática. Y en el cáncer epidermoide hay una característica, o en realidad es en todos los cánceres esta característica que los hace más o menos agresivos. Mientras la célula se parezca más a la célula original, o sea, mientras sea más diferenciada, es menos agresivo. Mientras se parezca menos, es más agresivo. Cuando no se parece a ninguna célula, se llama anaplásico. Y es el más agresivo de todos. A tal punto que el anaplásico no se sabe de dónde apareció. No se sabe cuál fue la célula que lo originó. El adenocarcinoma es el segundo lugar en casos de gravedad. Y cuando se dice adenocarcinoma, estamos hablando de glándulas. Y en la cara están las glándulas salivales, mayores y menores. Las glándulas salivales mayores son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Y las glándulas salivales menores son las glándulas que se encuentran dentro de la mucosa oral, son pequeñísimas, que van a producir la necesidad de una prótesis. Los adenocarcinomas pueden ocurrir en cualquier edad, a diferencia de los epidermoides y vasocelulares que se pueden dar en personas mayores. Los linfomas. ¿Por qué es importante los linfomas en cabeza y cuello? Porque las biopsias en el cuello son enfermedades generales, pero las primeras manifestaciones que dan son nódulos en el cuello. Y el paciente acude por nódulos en el cuello. Si el paciente acude por nódulos en el cuello, entonces, ¿qué cosa amerita hacerle una biopsia? Y tenemos los linfomas, los Hodgkin y los linfoma. Todos se originan ¿dónde? En los linfáticos. Donde hay tejido linfático se puede producir linfoma. Solamente en los ganglios linfáticos, tejido linfático, no. Hay en la orofaringe, en la parótida, en la glándula subvaginal, en la tiroides. O sea, donde hay tejido linfático se puede producir linfomas. Hay un linfoma que se produce en la línea media, se llama granuloma letal de la línea media, o granuloma de Weiss. Este, por ejemplo, no se produce en ningún ganglio, sino en el tejido linfoide de la mucosa. Los sarcomas, ¿de qué tipo de tejidos son los sarcomas? Musculares, fibrosos. Tejidos blandos. También puede ser huesos. El grado de miosarcoma más común en niños, fibrocitoma, etcétera, etcétera, cantidad de enfermedades malignas relacionadas con los sarcomas.
Las consideraciones generales respecto al cáncer puede. Si decimos que los vasos celulares son los más superficiales, no hacen metástasis por una sencilla razón. No hay capilares en el epitelio, pero no hay linfáticos en el epitelio. El tumor penetra la lámina propia de la inyección linfática, pero se tiene que profundizarse para llegar a donde hay tejido linfático para poder hacer metástasis. O sea, el vaso celular es más superficial, por lo tanto no hace metástasis. El epidermoide sí, es de la dermis y llega con mucha facilidad hacia los vasos linfáticos y se hace metástasis. La nasofaringe y el seno filiforme tienen la red más profusa de linfáticos capilares. ¿Sabe dónde es el seno filiforme, verdad? ¿Dónde es el seno filiforme? Al lado de una piedra. ¿Dónde es el seno filiforme? Bien. Ups, me equivoqué. Debe estar en la cabeza de ustedes. Es a propósito que voy a hacer esta pregunta que está por el seno filiforme. Esa anatomía, los senos transversales, oído medio y cuerda vocales no tienen capacidad de contacto. Por lo tanto, ahí no hacen nada. Hueso cartílago tiene muy pocos capturados. ¿Onda? Me doy. Será en el etmoides. Pero seno filiforme suena uno solo. Está por aquí. Revisa. Pero no está en la. Los linfáticos que ya vimos con ustedes ahora, ahí este es un dibujo netamente anatómico. Lo que hemos visto, la clasificación de los linfáticos es una clasificación funcional. Para repetirlo, tenemos en esta zona es el grupo 1, acá grupo 2 hacia arriba, grupo 3, grupo 4, el grupo 5 es el triángulo y el grupo 6 es el centro. Para hacer un ejercicio para que no se duerman, la lengua, ¿a dónde drenan sus linfáticos? ¿Cuál es tu nombre? Nancita, dime, ¿hacia dónde drenan los linfáticos de la lengua? ¿A dónde cree? ¿A cuál grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1A. ¿Quién era mi tocayo? Yo. Yo diría que el grupo 5, por continuidad. ¿El grupo 5? Por estar más cerca. El grupo 5 está acá, ¿no? La lengua está acá. No, entonces. El 1B. De la línea media. ¿Cuál era tu nombre? Melissa. ¿Qué te parece? ¿Y tu nombre cuál era? Ángel. ¿También al 1A? Creo que al 2, perpendicular. ¿Al 2? Es un Tú eres Claudia, al 1A. ¿Tú? Bueno, por mayoría ganó el 1A. Si así se pudiera hacerlo, qué bonito que sea. Les comento. El drenaje natural es hacia abajo. Si aquí está la lengua, tiene que ir al 1A. Si es que está en el tercio anterior, el tercio medio. Si está en el tercio posterior, ¿dónde se irá? Se irá al 2 y hasta el 3. Y acá hay otra característica. Por ejemplo, si está en la lengua y encontramos ganglios en el grupo 6, ¿qué me dice eso? O sea, encuentro en el 2, en el 1, en el 4 y en el 6.
ahí está norma. Mientras más abajo se encuentren ganglios, cuando la patología está en la boca, más grave es el problema, porque ya pasaron por otros lados. Entonces, si ha pasado, ha dejado siempre ahí. Mientras más abajo encontremos más ganglios, con un cáncer ya probado, que está en la cavidad oral o en la cara, es más grave. De la laringe, ¿hacia dónde drenará? ¿Entienden? El grupo 3 principalmente. ¿Y de la tiroides? ¿Ah? El 6. En la tiroides están más a los costados, por lo tanto se van a los 3, 4, principalmente al 4. Drenan hacia abajo, no drenan hacia arriba. Entonces, cuando ya ocupa más de un grupo ganglionar, entonces el problema es mayor. Esa es la otra norma que deben aprenderse. Mientras más grupos ganglionares ocupa los nódulos, mayor es la gravedad. Así. ¿Cuál es la historia natural de un cáncer epidemológico o de células escamosas potenciales? Primero tiene que haber una lesión primaria. Siempre hay una lesión primaria. Lo que no se encuentra siempre es que no siempre se la encuentra. Yo he tenido caso de un paciente que tuvo un pequeño, entre comillas, lunar en esta zona. Le sacamos, mandamos al patólogo y era una metástasis. Le digo, pero no, es primario. El patólogo me dice, no, metástasis, y me demostró que era metástasis. ¿Dónde está el primario? Nos echamos a buscar el primario. Tomografía, resonancia, hicimos de todo. No había primario. ¿Qué hicimos? Esperar. A los 6 meses, ganglio.